Vamos a iniciar la clase con el tema de números reales, ¿sí? Habíamos visto en las clases anteriores los números naturales, los números enteros, y ahora le toca el turno a los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? A ver, yo voy a dar una definición acá, voy a dar una definición que sea una definición que todos puedan entender, que me parece una buena definición para que nos podamos, para poder definir lo que son los números racionales. Vamos a definir a los números racionales como aquellos números que se pueden expresar como fracción, ¿no? Que se pueden expresar como fracción, ¿sí? De este modo, así. Por supuesto que, a ver, el numerador, que es el número que está, este numerito, esto es un número entero. Y el denominador, es el número que aparece abajo, también son números enteros, ¿sí? O sea, esto es un número entero, ¿sí? Esto pertenece a los enteros. Y este también pertenece a los enteros. Bueno, entonces, vamos a definir a los números racionales como aquellos números que ustedes pueden expresar como fracciones. Vamos a simbolizar la notación para simbolizar el conjunto. Recuerden que esto quiere decir conjunto de números racionales, así como como una Q, ¿sí? Así vamos a simbolizar el conjunto de los números racionales. Entonces, ¿cuáles son los números racionales? Son aquellos que se pueden expresar como fracciones, ¿sí? Que no necesariamente están como fracción. O sea, si el número ya es una fracción, ¿sí? Una fracción, por ejemplo, algo así, ¿sí? Estos son ejemplos, vamos a poner acá, son ejemplos de fracciones que obviamente son números racionales porque están expresados como fracción, ¿verdad? O sea, las fracciones ya son números racionales de por sí, ¿sí? Bueno, pero también tenemos números que no están expresados como fracción, pero que se los puede expresar como fracción, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los números decimales, ¿sí? Exactos, los decimales que son decimales exactos, como por ejemplo 0,5. Este es un decimal, número decimal, exacto, ¿sí? A ver, ¿cómo se escribe, cómo se expresa ese número como fracción? Voy a suprimir la coma y voy a suprimir 0. Hago de cuenta que no, el 0 a la izquierda no cuenta, ¿no? Entonces, si yo saco la coma y saco el 0, yo veo el número 5. Vamos a completar con un 1, siempre con un 1. ¿Cuántos números decimales tengo acá? Uno solo, ¿verdad? Entonces completo con un 0. Así se expresa un número decimal exacto como fracción. Se ponen tantos ceros como decimales yo tengo. Por supuesto que cada fracción, siempre una fracción, si se puede, se simplifica, ¿no? Cuando se pueda lo vamos a simplificar. ¿Cómo se simplifica una fracción? Ya que aprovechamos para hablar de la simplificación. Para simplificar una fracción lo que yo hago es dividir al numerador y al denominador por un mismo número. Un mismo número. El 5 está en la tabla del 5 y el 10 también está en la tabla del 5. O sea, los dos están en la tabla del 5, por lo cual se pueden dividir por 5. 5 dividido por 5 es 1 y 10 dividido por 5 es 2. Quiere decir que esta fracción simplificada, reducida a su mínima expresión, es un medio, ¿sí? Siempre, chicos, que ustedes puedan simplificar, tienen que simplificar porque la simplificación de alguna manera también le facilita, le simplifica la dificultad del ejercicio. Bueno, este es un ejemplo entonces de números que son decimales, que se pueden expresar como fracción y por ende serán números racionales, ¿sí? Bueno, podemos dar millones de ejemplos de esto, pero la idea es que quiero que vean que todos estos números exactos, decimales exactos, todos se pueden expresar como fracción y por tanto son racionales. Un 0,25 lo puedo poner como, a ver, saco la coma, saco el 0, yo veo el número 25, 0 a la izquierda no cuenta. Completamos con un 1, tengo 1, 2 decimales, por lo cual sería 100. Y después puedo empezar a simplificar, ¿sí? Empezamos a simplificar, acá también le podemos sacar la quinta. Si a 25 lo divido por 5, me da 5, ¿verdad? Si a 100 lo divido por 5, me va a dar 20. Después el 5 y el 20 se pueden continuar simplificando, reduciendo, achicando. Si al 5 lo vuelvo a dividir por 5, me da 1. Y si al 20 lo vuelvo a dividir por 5,
¿Qué me queda en definitiva? Un cuarto. ¿Sí? Un cuarto. Simplifico hasta que ya no se puede más, ¿verdad? Hasta llegar a una fracción irreducible. Ya está. Bueno, este es un ejemplo entonces de algunos números que son decimales, se pueden expresar como fracción y por ende son racionales. Y voy a mencionar algunos de los números que también son racionales, pero que tienen infinitas cifras periódicas. Estos decimales que hemos dado acá, por ejemplo eso, son decimales, pero son decimales exactos. ¿Por qué exactos? Porque terminan, son finitos, tienen una cantidad finita de números. ¿Sí? Pero si yo les escribo, por ejemplo, 0,6, ¿sí? 6, 6, 6, muchas veces han hecho con la calculadora alguna cuentita y habrán visto que le arrojan números así con infinitas cifras decimales, ¿sí? Bueno, fíjense que acá dice 0,666, esta línea de puntos nos indica que sigue, o sea que se cumple acá como un ciclo periódico, ¿no? Que es 0,6666 y se va hasta el infinito. Esto en matemáticas se representa así, 0,6 y se hace un arco arriba. Eso indica el periodo, o sea, quiere decir que es 0,6666. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos esto, ¿sí? Un número decimal periódico, lo expresamos así. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se expresa esto como fracción? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Se hace así, miren. Saco la coma, saco este arquito que está ahí y veo, y el 0 a la izquierda no cuenta, nunca los 0 a la izquierda cuentan. ¿Sí? Entonces queda el 6 solo. El 6. Bien, ¿cuántos números tengo debajo del arco? Uno solo. Entonces completo con un 9. ¿Sí? Quiere decir que 6 novenos viene a ser este número expresado como fracción. 6 novenos es equivalente a 0,6666 periódico. ¿Sí? Por supuesto que siempre que se pueda, vamos a simplificar. Siempre que se pueda, vamos a simplificar. Podemos sacar estos números, están en la tabla del 3, son múltiplos de 3. 6 dividido por 3, 9 dividido por 3, me queda 2/3. Es decir que este número expresado como fracción es equivalente a poner 2/3. Y si alguien lo quiere comprobar, corroborar, tome la calculadora, divida 2 por 3 y va a ver que le va a quedar 0,66666, que es un número decimal periódico. ¿Sí? Periódico es cuando el número entra en un ciclo que se empieza a repetir la parte decimal. Se repite, ¿sí? Ese es un número periódico, decimal periódico. ¿Sí? Bueno, ¿entienden? Ahí tienen entonces ejemplos de números decimales que también son racionales. ¿Por qué? Porque por definición dijimos que los racionales son aquellos que se pueden expresar como fracción. ¿Eh? Este número, al poder expresarse como fracción, pasa a ser un racional. ¿Sí? Bueno. Después, a ver, hay otros tipos de decimales, ¿sí? También periódicos, que no voy a entrar en detalle ahora por una cuestión para no extenderme demasiado en esto, ¿no? Yo tengo una clase en donde yo explico toda la parte de números reales y ahí explico detalladamente estos decimales periódicos, cómo se van a convertir en decimal. Que después, si quieres, yo lo voy a compartir para que lo vean, ¿sí? Pero no me quiero extender demasiado, quiero que nos quedemos con la idea esta, de números racionales, son aquellos que son los números, aquellos números que se pueden expresar como fracción, ¿sí? Que no necesariamente van a estar como fracción, sino que se pueden expresar como fracción. Bueno, hay unos números que también son racionales y que lo estudiamos en la clase anterior. ¿Qué números? A ver, ¿qué números estudiamos en la clase anterior? Ustedes han estado en la clase anterior y se acuerdan lo que estuvimos estudiando, ¿verdad? Vimos los números naturales y los números enteros. Bueno, esos números, chicos, los naturales y los enteros también son racionales. Seguramente la pregunta que puede surgir ahí es, pero si vos me estás diciendo que los racionales son los que se expresan como fracción, seguramente ustedes dirán, a ver, si tenemos un ejemplo, pongamos el número 5, no sé, por poner un número, un ejemplo 5. ¿Y dónde está la fracción? Dirían, este es un número entero, natural también, y ustedes dirán, ¿y dónde está la fracción ahí? Bueno, acá dijimos que una fracción se define como el cociente de dos números enteros. Debajo
del 5, yo puedo visualizar un 1 invisible. Entonces 5 sobre 1 es una fracción, con denominador 1. Entonces también, entonces los números, todos los números, ¿se acuerdan que habíamos definido los números enteros? Teníamos el 0, que es un elemento neutro, estaban los positivos, ¿se acuerdan? Esto seguía, después estaban los negativos, esto lo habíamos explicado en la clase anterior. Todos estos números enteros, porque todos estos pertenecen al conjunto de los números enteros, todos estos números, de alguna manera tienen un 1 invisible. Ahí, en el denominador, tienen un 1 invisible. Por lo cual, bueno, todos tienen un 1, ¿sí? Por lo cual, todos los números enteros, todos los números enteros, pasan a ser racional, porque por definición se pueden expresar como fracción, ¿sí? Todos los enteros, los naturales también, obviamente, porque estos son los naturales, ¿sí? Así que bueno, ya saben entonces, todos los números enteros y naturales, por ende, serán también racionales. Esto se puede expresar así, ¿no? En notación de matemática, ¿no? Los números enteros están incluidos, quiere decir este símbolo que usamos en matemática, en los números racionales, ¿sí? Este símbolo quiere decir incluido. Eso quiere decir incluido, es como una C. Los enteros están, es como decir, es un subconjunto, es una partecita más. O sea, los números racionales tienen infinitos números, pero hay un conjunto dentro de los racionales que son enteros. Esto es una partecita más, ¿sí? Bueno, así que así es el tema entonces con esto de los números racionales, ¿sí? Bueno, ahí yo cité algunos ejemplos, nada más, no tengo, acá tampoco no tengo ni un primer elemento, ni tengo ni un último elemento, ¿sí? Entonces, estos serían algunos números que son racionales. Si a mí me ponen, por ejemplo, una raíz exacta, también será racional, porque ahí debajo, si yo resuelvo esa raíz, a este 3 puedo imaginar que hay un 1 invisible, ¿sí? Y así, yo tengo una raíz cúbica de menos 27, ya me explicaba en la clase anterior esto, menos 3, ¿sí? También puedo imaginar que hay un 1 invisible, por lo cual toda esta raíz también pertenece al conjunto de los racionales. Bueno, ¿estamos? Bueno. Vamos a ver qué tenemos en los prácticos de números racionales. Ahí aparecen, vamos a la ejercitación. Ejercicio, a ver, ¿por dónde vamos? Vamos en el orden que está. No hay muchas tareas por lo que veo de racionales. Ejercicio 13. Ejercicio 13. Ejercicio 13. Ejercicio 13. Que refiere a números racionales, que son aquellos que se pueden expresar como fracción. Así lo hemos definido, ¿sí? Dice el ejercicio 13, dice, el numerador de una fracción, ya hemos explicado que el numerador, ¿sí?, es el número que se encuentra arriba, ¿verdad?, de una fracción. Supongamos que esto es una fracción, esto se llama numerador, y el número que está abajo se llama denominador, ¿sí? Bueno, dice, el numerador de una fracción se ha elevado, el numerador se ha elevado al cuadrado. Yo utilizo en la letra A como forma genérica, ¿no? O sea, ustedes pueden usar la letra que ustedes quieran, X, Y. Para no asignarle un número, uso una letra genérica, sea A, B, X, Y, no sé, ustedes pueden usar la letra que ustedes quieran. Bueno, entonces dice que se ha elevado, dice, y hay una pregunta, dice, signo de pregunta ahí, dice, ¿por cuánto hay que multiplicar el denominador? ¿Por cuánto hay que multiplicar el denominador? Dice, para obtener una fracción igual a la dada. ¿Sí? ¿Por cuánto hay que multiplicar el numerador? O sea, acá, ¿por cuánto tengo que multiplicar
para que me dé igual, para que esto sea igual a la fracción dada. ¿Cuál es la fracción dada? La inicial, la original, la que era a sobre b. A la fracción a sobre b, yo al numerador lo he elevado a la potencia 2. Entonces la pregunta es, y queda así, ¿verdad? Queda así la fracción. ¿Por cuánto tengo que multiplicar el denominador para que me quede como estaba originalmente? Bueno, miren, antes de explicar esto, yo les quiero contar esto. Si tenemos una fracción, vamos a suponer 2/3, cualquier fracción. Si yo multiplico el numerador, vamos a suponer que yo multiplique por 3, ¿sí? Para que esta fracción no se altere, para que siga dando el mismo resultado original, yo al denominador lo tengo que multiplicar por el mismo número que he multiplicado arriba. Si yo arriba multiplico por 3, abajo tengo que multiplicar por 3. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que la fracción va a seguir siendo igual. Se llaman fracciones equivalentes, no se llaman iguales, se dicen equivalentes. Fíjense, 3 por 2 me da 6. 3 por 3, 9. Bueno, esta fracción es equivalente a la fracción dada, o sea, 2/3. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a simplificar esto, si esto le sacamos la tercera, 6 dividido por 3 es 2. Y 9 dividido por 3 es 3. Es decir, que tengo 2/3. Vuelvo a la fracción original. O sea, que toda fracción, concluyendo, toda fracción que se multiplica arriba y abajo, siempre me va a devolver una fracción equivalente a la fracción dada, siempre. 3 por 5, 15. 2 por 3, 6. Esta fracción es equivalente a esta fracción. Si ustedes simplifican, van a volver a esta fracción. Le sacamos acá la tercera, 15 dividido en 3 es 5. 6 dividido en 3 es de 2. Entonces, eso pasa en toda fracción. Ustedes multiplican arriba y abajo por un mismo número y se obtiene una fracción equivalente. ¿Sí? O sea que digamos que este ejercicio sería como un ejercicio disfrazado de fracciones del tema fracciones equivalentes. Si yo hoy estuviera dando el tema fracción equivalente, yo podría dar este ejercicio como ejemplo o como tarea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa entonces con esa fracción? Yo me daba la fracción original. La fracción original era a sobre b. Arriba se ha multiplicado voy a borrar esto. Pensemos. La fracción equivalente era a sobre b, ¿verdad? Bueno, dice que arriba el numerador se lo ha elevado a la potencia 2, o sea, se lo ha elevado al cuadrado arriba. En realidad, decir que es elevado a la potencia 2 es lo mismo decir que tenemos a por a. O sea, es lo mismo decir que a la a lo he multiplicado por a. Esto es equivalente a poner así, ¿sí? Es lo mismo, porque a por a es igual a al cuadrado. Acá tengo un 1, por propiedades de la potencia, si sumamos los exponentes, ¿sí? ¿Se acuerdan de las propiedades de la potencia? Igual base, cuando multiplico potencia de igual base, se coloca la misma base, a sería en este caso, y los exponentes se suman, ¿sí? Entonces sería, repito de nuevo, entonces podemos hacer de cuenta que yo tenía inicialmente una fracción a sobre b y arriba he multiplicado, el numerador he multiplicado por a. Por ende, esto ha quedado a la potencia 2, al cuadrado, ¿sí? ¿Y por cuánto tendría que multiplicar yo entonces? ¿Por cuánto tendría yo que multiplicar al denominador para que quede igual? Yo que dije recién, que para volver a obtener la fracción equivalente, la misma fracción, si yo multiplico por una letra, por algo, arriba, abajo, tengo que multiplicar exactamente por lo mismo, ¿sí? Por lo mismo para que me vuelva a dar lo mismo. A por B es AB o BA es lo mismo, como lo quieran ver, ¿sí? Ahí está. Entonces ahí
Entonces ahí estamos respondiendo la pregunta. Entonces la cuestión era interpretar y darse cuenta que este a al cuadrado, yo en lugar de poner así lo puedo poner como a por a. Entonces, si yo a la fracción lo multiplico por a arriba, abajo tengo que multiplicar por a también para que me vuelva a dar la misma fracción equivalente, ¿sí? La misma fracción. Y lo corroboremos, supongamos que multiplicamos a por a, nos queda así, ¿verdad? A por b son ab. Si yo simplifico, miren cómo voy a simplificar, se va la a con el 2, porque el 2 está dos veces, ¿sí? Es como restar 2 menos 1. Entonces, ¿qué me queda? A arriba quedó la a y abajo quedó en el denominador b, o sea, quedó la fracción original. O sea que respondiendo a la pregunta, si la pregunta era si arriba se había elevado a la potencia 2, que es lo mismo que decir que ha multiplicado por a, quiere decir que para que no se altere o para obtener la fracción original, yo tendría que multiplicar el denominador por a, ¿sí? Esa es la respuesta correcta de la pregunta. También hay otra forma de hacer que se lo puede plantear como una tipo de ecuación y despejar también sería otra opción. Pero me parece que se entendió de esta manera. Esta es una forma de manera de resolverlo. Otra alternativa también para hacer el mismo ejercicio, tenemos una fracción, dice que el numerador, ¿sí? La fracción original es a sobre b, ¿no? Dice que si al numerador lo elevo a la potencia 2, ¿sí? La pregunta es, ¿por cuánto tengo que multiplicar al denominador? Vamos a llamarle x, porque no sé por cuánto lo tengo que multiplicar, para obtener la misma fracción, la original, ¿sí? La función, la fracción de entrada, ¿sí? La original, la fracción a sobre b. ¿Se entiende ahí? Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar el denominador para obtener la función original, la que nos dieron al comienzo? Bueno, acá lo podemos ver como tipo ecuación, resolverlo como una ecuación, ¿sí? ¿Por su contrario? ¿Cómo por su contrario? O sea, al revés, digamos. En vez de que esté positivo, pasaría a negativo. No. A ver, veamos. Entonces, tenemos esta fracción que se eleva a la potencia 2, ¿verdad? Y queremos saber por cuánto tenemos que multiplicar el denominador para que me quede como era originalmente la fracción, o sea, a sobre b. Entonces queda planteada como una ecuación. Vamos a resolver esta ecuación usando un teorema de la proporción, ¿sí? Esto es una proporción. Cuando ustedes tengan una igualdad entre dos razones son fracciones, eso es una proporción. Hay una propiedad, tengan en cuenta esto que te lo puede servir para los ejercicios, ¿sí? Esto es una proporción, es una igualdad entre dos fracciones. Y hay un teorema, una propiedad que me permite, que me dice a mí, que yo puedo multiplicar esto de manera así, en diagonal. Estos se llaman extremos, ¿sí? Debe ser que lo han visto, les suena eso, ¿no? Estos son los extremos y estos son los medios, ¿sí? Estos son los medios, extremos, perdón. Estos son extremos. Y esto, B y C, son los medios, así se llaman. Bueno, ¿qué es lo que dice esa propiedad? Que el producto de los extremos, o sea que A por D es igual a B por C. Siempre que yo tenga una igualdad de este modo, de expresiones que están expresadas como fracciones, esta propiedad me dice que yo puedo multiplicar cruzado de este modo, así, ¿sí? Y se cumple la igualdad, porque 2 por 6 es 12, y acá me da 12, ¿sí? Esa es una propiedad que es válida para las proporciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, y esa es la proporción, la fórmula que vamos a utilizar acá para despejar esa X que está acá. Chicos, esto, o sea, yo acá voy a usar esto, pero esto vale en cualquier ejercicio de cualquier tema donde se haya planteado una igualdad, ¿sí? Y ustedes ven dos líneas de fracciones de este modo, ustedes siempre pueden multiplicar cruzado para que de alguna manera esta expresión quede lineal y la puedan manejar, trabajar mejor, ¿sí?
¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Porque yo tengo que despejar X y ahí se puede resultar más complejo para despejar. Entonces, por la propiedad fundamental, así se llama esa propiedad fundamental de las proporciones, yo puedo multiplicar cruzado, así sería todo esto por todo esto, igual a todo esto por todo esto. Entonces ahí me queda la ecuación como más lineal, ¿ve? Es más fácil para despejar, o no es más fácil ahí para despejar X. Y sí, entiendo lo que dice, multiplicó cruzado así y así, y ahí es más fácil para despejar, ¿eh? Este B que multiplica, porque yo quiero calcular X, ese B está ahí multiplicando, va a pasar como haciendo la operación inversa, que es pasa multiplicando. Perdón, está multiplicando, pasa dividiendo. Ahí está, ¿eh? Pasa dividiendo. Era esto por esto, y acá me falta una letra. Chicos, acá me combino una letra y nadie se dio cuenta. Va de nuevo ahí. Es así, es A, BX. A, BX. Ahora sí. Me olvidé de la A. Ahí, ahora sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces A por BX, ABX. Y ahora sí. Todo esto está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Porque yo quiero despejar la letra X. Quiero conocer el valor de X. ¿A qué es igual todo esto? Podemos simplificar, chicos, ¿eh? Podemos simplificar acá. Acá me estoy olvidando de la A. Todo esto que estaba multiplicando a la X pasa dividiendo. Y entonces podemos simplificar. ¿Cómo simplificamos? Bueno, B se va con B, se van directamente así. Acá la A está dos veces, ¿sí? La A está dos veces, entonces se va. Esta A, como estaba dos veces, queda una sola, porque esta A es como que si tuviera dos veces así. ¿Ves? Como si tuviera dos veces y abajo vos tenés una A, entonces vos estás echando una A de arriba con una A de abajo, ¿sí? Bueno, en definitiva, ¿qué queda de todo esto? Se fue B, se fue B, se fue una A de abajo y quedó una sola A arriba. Listo. Quiere decir que esa X es igual a A. ¿Sí? El número, ¿sí? la expresión por la que tengo que multiplicar para que me vuelva a dar la misma fracción original es por A. O sea que lo mismo, da el mismo resultado que lo que hicimos antes. Este es otro camino alternativo para resolver. Bueno, ¿listo? Vamos al siguiente. Dice el ejercicio 14. ¿Cuál es el numerador de una fracción cuyo denominador es, o sea, tengo una fracción, ¿sí? Me está preguntando cuál es el numerador. Como no sé cuánto vale, le pongo X. Recuerden que el numerador es el número que va arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál es el numerador de una fracción? De una fracción cuyo denominador es 264, dice. ¿Sí? ¿Qué más? Si se reduce a su mínima expresión, o sea, si ustedes empiezan a simplificar arriba y abajo, y van a obtener una fracción irreducible, ¿sí? Se reduce a su mínima expresión. Y obtengo 5, se reduce a su mínima expresión, o sea, reducida, simplificada, queda así. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la fracción completa, digamos, ¿sí? Que si ustedes simplifican llegan a esta fracción reducida? Bueno, este ejercicio se pueden hacer, miren cómo se va, cómo lo que yo hablaba recién de las herramientas les permite resolver distintos ejercicios. Este ejercicio lo podemos hacer, por ejemplo, con lo que yo hablé recién de esa propiedad fundamental, ¿no? De las razones. ¿Se acuerdan que yo puse recién, ya lo he borrado? En el ejercicio anterior había dado esto, ¿no? Esto es una igualdad. Cuando usted tiene una igualdad de fracciones, en matemáticas le llaman razones, esto se llama proporción, ¿no? Esto es una proporción. Porque tengo una igualdad de fracciones. Y ya le dije que estos son extremos y que estos son medios. Y que hay una propiedad que se llama propiedad fundamental que me dice que si yo multiplico cruzado, ¿sí? El producto de los extremos, A por D es igual
a B por C. ¿Sí? Entonces esa es una propiedad que cuando yo tengo esto, automáticamente yo puedo expresar así. ¿Sí? Tranquilamente. Entonces, si yo tengo acá esta expresión y quiero calcular x, puedo usar eso. Puedo hacer x por 11, que es lo mismo decir 11 por x, ¿no? Es lo mismo, 11 por x, no importa el orden. El orden no altera el resultado es igual. Y 5 por 2,64. Luego la x, quiero despejar x, el 11 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces tengo que resolver esta cuentita y ahí voy a obtener cuál es el número, ¿sí? Que en este caso corresponde al numerador de esa fracción. Y ahí empezamos a simplificar. Si quieren podemos multiplicar esto y luego simplificar. ¿Cuánto da si multiplicamos ese 5 por 264? Me da el número grandecito, ¿no? Me da 1320, me da. 1320 dividido por 11. O sea, Si lo dividimos por 11 nos da 120. Ah, clavadito. Bueno, dividido por 11, acá el compañero dice que esto es, y lo chequeamos, muy bien, es 120. ¿Sí? Que en realidad sería como simplificar esta fracción, dividir a 11 por 11 y a 1320 por 11, da 20. Quiere decir que la fracción original era 120 sobre 264. Si yo me pongo a simplificar, a reducir a su mínima expresión, ¿a qué voy a llegar? A 5 sobre 11 avos. ¿Bien? Esa era la tarea en ese ejercicio. Miren cómo este ejercicio lo pudimos resolver con esta propiedad. Podemos utilizar esa propiedad para hacer. También, a ver, si a alguien se le ha ocurrido y quiere hacer esto, también era válido. Alguien podía decir, profe, ¿puedo pasar, si yo quiero conocer x, puedo pasar directamente el 264 que está dividiendo, lo puedo pasar multiplicando directamente? Sí, también es válido, se puede hacer. ¿Sí? También se puede hacer. Lo que sí no van a querer hacer por las dudas, invento cualquier cosa yo. Pongo un ejemplo de algo de que por ahí a alguien se le vaya a ocurrir querer intentar hacer y que no puede hacer. O sea, voy a poner cualquier cosa, ¿no? Pongo esto, cualquier cosa ahí. No va a querer hacer lo mismo acá, no va a querer decir, bueno, a ver, este 12 está dividiendo, lo paso multiplicando. No, este 12 no está dividiendo. El que divide a 12 es la x. O sea que ahí no pueden despejar este 12 de ese modo. No puede decir, 12 está multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando. Ni tampoco verlo como que está multiplicando porque no está ni multiplicando ni dividiendo. El que está dividiendo a 12 es la x. ¿Sí? Entonces no puedo hacer eso. Ahí lo tienen que hacer con el teorema este.